Tenemos desde Salamanca y Cantabria a nuestros invitados ya esperando. Antes de comenzar la sesión del día de hoy, voy a tomarme la libertad de leer brevemente la semblanza de nuestros invitados, quienes van a exponer la ponencia Androcentrismo léxico en el lenguaje periodístico del fútbol español. Esta es nuestra conferencia magistral. Presento primero al doctor Íñigo González Fuente, doctor en Antropología Social por la Universidad de Salamanca, España, maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, en España, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco, docente e investigador en Sociología en la Universidad de Cantabria, en España, director del Grupo de Investigación Transiciones Sociales y Pensamiento Crítico, Trazos, en la Universidad de Cantabria, en España. Bienvenido, Íñigo. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Buen día. Gracias. Presento ahora al doctor Fernando Gutiérrez Chico. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Antropología del Deporte por la Universidad de Salamanca, en España. Maestría en Antropología de Iberoamérica por la Universidad de Salamanca, en España. Licenciado en Periodismo, Universidad del País Vasco. Investigador postdoctoral Margarita Salas en la Universidad de Salamanca y miembro de los grupos de investigación Transiciones Sociales y Pensamiento Crítico, Trazos, por la Universidad de Cantabria, y Deporte, Cultura y Sociedad por la Universidad de La Laguna, en España. Les damos la más cordial bienvenida, el agradecimiento por aceptar esta invitación y el escenario es de ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde España. Muy buenos días allí en México. Primero queremos agradecer la invitación que nos han hecho para compartir con todos ustedes parte de nuestras investigaciones, o al menos nuestras investigaciones más recientes, en las que vamos a centrarnos precisamente en ese androcentrismo léxico que es de estilo que se puede observar y que nosotros hemos podido analizar en la prensa deportiva referida al fútbol en España. Vamos a tratar un caso de estudio concreto, que es el del Athletic Bilbao. Estoy intentando compartir ahora. Voy a intentar compartir la pantalla, la presentación que hemos preparado. Vale, excelente. Por portada, como les decía, vamos a tratar de ese androcentrismo léxico que ya de partida, utilizando estos conceptos, sobre todo el primero, nos está hablando de una relacionalidad, ¿no? Una relacionalidad sexogenérica en la cual la parte principal, o digamos que toda la construcción que se hace del discurso, gira en torno a los varones que practican fútbol, mientras que de alguna manera desplaza a las mujeres practicantes a un espacio periférico. Pero bueno, tampoco es cuestión de adelantar demasiado las diapositivas. Bueno, una pequeña introducción, porque la chicha en realidad está en los resultados que queremos compartir con todos ustedes, pero sí es cierto que necesitamos unas coordenadas previas que nos permitan de alguna manera comprender lo que viene a continuación, ¿no? Y uno de los puntos principales, o que nos va a dar unas pautas de entendimiento, es percibir, comprender e interpretar el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol en particular, al menos en nuestro espacio de análisis español, como un constructo sociocultural masculino, masculinizado y masculinizante, ¿no? Es decir, el fútbol, en el caso español, ha sido pensado por y para hombres y hacia los hombres, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de partida de este deporte en este país, los espacios más estructurales, las posiciones de poder, siempre han estado ocupadas por hombres, mientras que, como decía anteriormente, las mujeres desde un inicio han estado relegadas a una posición periférica que, como podemos ver a día de hoy, no difiere demasiado. Ha habido unos cambios sociales, evidentemente, pero las estructuras de poder siguen estando en manos de los varones. Y esto se manifiesta dentro de los muchos campos sociales, ¿no?, que diría Bourdieu. Esto se manifiesta sobre todo en el ámbito periodístico, en cómo, por un lado, quienes
ocupan las posiciones principales editoriales en los medios de comunicación son varones, pero sobre todo, llevado al caso que vamos a compartir con ustedes, también se plasma en un léxico que de manera directa o indirecta, por aparición u omisión, hace que todo el discurso gire en torno a los varones y de alguna manera desplace a las mujeres. Nosotros, a raíz del título que proponemos, vamos a hablar del caso español, pero para ello vamos a centrarnos en una investigación que hemos realizado el doctor Íñigo González de la Fuente y yo, y que tomaba como caso de estudio a un equipo de fútbol muy particular, como es el Athletic Club de Bilbao, que ha sido uno de los equipos pioneros en el fútbol español por ser uno de los primeros que apostó por el fútbol practicado por mujeres, un club que de manera pionera, como digo, pues creó esa sección femenina cuando en el fútbol español ni casi estaba ni se le esperaba de alguna manera. Estos son los objetivos que nosotros nos marcamos para la investigación. Tampoco queremos aburrir mucho con esta parte más metodológica, porque, insisto, creemos que la chicha está en los resultados, pero bueno, de alguna manera, por resumir esta diapositiva en unas pocas palabras, nosotros lo que nos preguntábamos era qué rol, qué papel, qué posición desempeñan las mujeres, la sección femenina del club, a la hora de construir esa narrativa identitaria. Y para ello lo que hicimos fue un análisis de contenido de la prensa escrita, puesto que consideramos que los medios de comunicación son, de alguna manera, parafraseando, un actor social en esta construcción narrativa que se hace de los clubes o de los distintos conjuntos que participan en el mundo del fútbol, y para ello analizamos 3 temporadas completas de 4 periódicos también muy concretos, ¿no? Como son AS y Mundo Deportivo en sus ediciones vascas, ¿no? AS y Mundo Deportivo siendo periódicos deportivos, valga la redundancia, y Deia y El Correo, que son 2 periódicos más generalistas, también ubicados en el País Vasco, y que por lo tanto pues, no solamente cubren deportes, sino también otro tipo de noticias. Analizábamos el partido y el postpartido, puesto que creíamos que eran unidades temporales que de alguna manera también iban a invitar a una mayor publicación sobre fútbol y sobre el devenir de los equipos. Y en total lo que recogimos fueron 357 portadas que nos llevaron a compilar en torno a 1.800 noticias que versaban sobre el Athletic Bilbao de una u otra manera, tanto del equipo masculino como del femenino, como de otros aspectos como podrían ser la afición, la directiva, etcétera, etcétera. Todos los resultados que nosotros, o mejor dicho, todos los datos que nosotros recopilamos, los terminamos de alguna manera estructurando en 3 tipos de relacionalidades, ¿no? En función de los objetivos y las preguntas de investigación que nos planteábamos. Por un lado, la relacionalidad secuencial, por otro lado, la normativa, y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, la posicional. Y es en esta última en la que nosotros nos queremos centrar en la presentación del día de hoy, porque es la que nos va a permitir hablar de ese juego, esa resignificación, esa renegociación del apartado léxico que, como veremos posteriormente, pues da pie a ese androcentrismo con el que titulábamos la ponencia. Entonces, como decíamos, nos vamos a centrar en la relacionalidad posicional, que nos lleva de alguna manera a establecer una gran clasificación, ¿no? Una parte más central, más nuclear, y una parte más periférica o más desplazada, por así decirlo. Y estas 2 subdivisiones, por así decirlo, presentan 3 pilares que de alguna manera, si nos fijamos bien en la diapositiva, juegan como una especie de partida antagónica, ¿no? Mientras que las posiciones centrales o nucleares, pues observamos que hay un léxico variado, un léxico muy rico, no hay una necesidad de adjetivos aclarativos, las referencias a los deportistas, personas, en su mayoría aparecen con nombres propios. En contraposición a ello tenemos como digo, una subcategoría periférica en la cual el léxico aquí sí es escaso,
es bastante repetitivo precisamente porque no tiene esa riqueza. Presenta una necesidad bastante imperiosa de adjetivos aclarativos, ¿no? Esto ya nos empieza a indicar que hay una relación de dependencia frente a algo genérico, frente a algo normativo. Y al contrario de lo que ocurre en la posición central, aquí no se suele hablar o no se suelen emplear nombres propios, sino que se utiliza un léxico mucho más genérico, ¿no? Un uso casi excesivo de pronombres. Entonces, vamos a ver esto mediante ejemplos muy concretos. Aquí tenemos una portada del diario El Correo, que, repito, es un diario de corte generalista, ¿no? O sea, que no solo trata de deporte, sino que trata de otro tipo de eventos noticiosos. Y vemos cómo destaca una noticia del equipo masculino y se refieren a ellos como el Athletic, ¿no? Y esto nos lleva a nosotros a compartir con ustedes un dato cuantitativo bastante revelador. Solo en 3 de las 1080 ocasiones en las que se empleó el concepto de athletic o equipo relacionado con el masculino, llevaron algún adjetivo aclarativo. Repito, solo en 3 de las 1080 ocasiones. Es decir, para referirse al conjunto masculino, directamente se empleaban términos o léxicos como athletic, el equipo. No había una necesidad de adjetivo aclarativo. Aquí tenemos un ejemplo de portada o de noticia referida al conjunto de mujeres, al conjunto femenino, y vemos cómo sí hay esa necesidad de especificar, de explicar a qué Athletic nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al Athletic femenino, ¿no? ¿Ven cómo pueden comprobar? Lucía recupera en Sevilla, bla, 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 bla. El Athletic femenino no es el Athletic. Bien es cierto que al lado de los escudos podemos encontrar al Athletic sin ningún otro tipo de adjetivo aclarativo, pero en el titular se tiene que incluir. Existe esa necesidad de incluirlo. Y esta portada, de ya otro periódico generalista, llama la atención porque si observan, no hay otra portada referida al Athletic masculino, ¿no? Que nos pudiera llevar a pensar, bueno, pues es que como hay dos y de alguna manera hay que diferenciarlos, pues bueno, Athletic para ellos, el Athletic femenino para ellas. Cabría pensarlo, pero es que ni siquiera existe otra noticia con la que rivalizar. De hecho, es más, volviendo a los datos cuantitativos o a la parte cuantitativa, casi el 50% de los Athletic o equipo que se emplean para referirse al conjunto de mujeres registraron este adjetivo aclarativo de femenino, ¿no? Lo cual pues invita o sugiere que esta representación que se hace del equipo de mujeres es una variante del Athletic sustantivo, del Athletic genérico, en definitiva del Athletic masculino, del Athletic de varones, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, en línea con lo anterior. Como pueden observar, sí es cierto que se habla a secas, ¿no? del Athletic, pero previamente, lo que vendría a ser el antetitular de ese cintillo, aparece femenino. Parece como que hay que especificar, dejar muy claro que estamos hablando del Athletic femenino. No vaya a ser que haya confusión, no vaya a ser que algún forofo se lleve un susto y diga, ostras, empatamos a 2 con el Atlético, ¿no? No, hay que dejar claro que es el Athletic femenino. Y además, en esta portada del Mundo Deportivo, que ya es un periódico, para redundancia, deportivo, vemos cómo también se establece a través del léxico una relación de dependencia, ¿no? Porque se refieren a las jugadoras como las de Villacampa. Villacampa es este señor que pueden observar. Está la imagen un poco distorsionada y pido perdón por ello, pero bueno, era, mejor dicho, el entrenador de aquel momento. Estamos hablando de estos en torno a finales de 2019, Ángel Villacampa. Entonces ven cómo se refieren, insisto, a las jugadoras no como las jugadoras del Atlético, el conjunto, el club, el equipo, etcétera, etcétera, sino que son las de Villacampa. Hay una relacionalidad, hay una relación de dependencia con un sujeto, con un varón en este caso, que es el entrenador. Con lo cual, el léxico, o este ejemplo, nos empieza a
a mostrar cómo las palabras no son inocentes, cómo las palabras no están caídas del cielo, sino que detrás de esas palabras hay una subjetividad y detrás de esas palabras hay una relación de poder y también una especie de manifestación de una realidad que engloba a todo este campo. Otro ejemplo, otro caso, otro tipo de manifestación de este androcentrismo que compartimos con ustedes. Están viendo en pantalla una nube de palabras, con muchos nombres, muchos colores también, nombres y apellidos, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos apelativos que pueden observar en pantalla hacen referencia a los 1706, hacen referencia a los nombres y apellidos o apellidos que se emplearon en esta investigación o que recogimos en esta investigación y que hacen referencia al conjunto de varones. En total, nosotros llegamos a contabilizar el uso, o se llegaron a contabilizar 1706 veces que se empleaba como apelativo un nombre, un apellido o un nombre y apellido. Y de esas 1706 veces, el 97% hicieron referencia al conjunto de varones. Con lo cual, esto de alguna manera está en consonancia con lo que indicábamos anteriormente, ¿no? Que la posición central a la hora de emplear el léxico utiliza una mayor riqueza léxica, en este caso una riqueza nominativa, pero al mismo tiempo se refería a los actores principales con el nombre propio. Y además se da la circunstancia de que en estas 3 temporadas llegamos a registrar 90 personas que hacían referencia bien a jugadores, bien a exjugadores, bien al cuerpo técnico, se empleaban nombres, como pueden ver, se empleaban apellidos, nombres y apellidos. Esto choca muchísimo, 90 hombres, 0 mujeres, choca muchísimo con lo que ocurría en su contraparte femenina, ¿no? Ya de entrada pueden ver que la nube de palabras es mucho más liviana, no es tan densa, hay muchos más blancos, hay mucho más espacio, parece que hay mucho más aire entre palabra y palabra. Y es que en realidad cuando los periódicos se referían al conjunto de mujeres, apenas utilizaron 51 veces la fórmula nombre, apellido o nombre y apellido. Es decir, o sea, solamente un 3% de ese total de 1706 ocasiones. Y además, aquí sí aparecen el nombre y apellido de muchas mujeres, pero también se cuelan 3 hombres. Mientras que en el caso de los varones no había ni una sola mujer, en el caso del equipo de mujeres se cuelan 3 hombres que corresponden con los 3 entrenadores varones que a lo largo de este periodo llegaron a estar al mando del equipo. Con lo cual, de alguna manera también a nosotros nos suscitó una interpretación subsecuente, ¿no? Y es que en el caso de los varones, perfectísimamente podríamos, de alguna manera, diseñar un 11 titular, ¿no? O sea, con 90 nombres propios, perfectamente podemos hacer un 11 titular con todos sus suplentes. Mientras que en el caso de las mujeres sería bastante difícil tejer ese 11 titular. Se podría, sí, por números se puede, evidentemente, pero habría que rascar mucho en esas noticias, en esas portadas, para construir ese 11. Por otro lado, también siguiendo con el léxico y con estas nubes de palabras, en esta nueva diapositiva pueden ver las 20 categorías que nosotros utilizamos para registrar analíticamente las descripciones de los y las futbolistas a medida que iban apareciendo en las distintas noticias de las distintas portadas. Es decir, 20 categorías para clasificar y para registrar el léxico empleado con el que referirse a estos y a estas jugadoras. 20 categorías, como digo,
y 20 categorías que se manifestaban y se recogían en el caso de noticias referidas al conjunto de varones. Mientras que en el caso del equipo femenino, apenas 11, es decir, poco más de la mitad de esas 20 categorías eran empleadas. Con lo cual, esto a nosotros nos hace interpretar que el léxico empleado para referirse al fútbol en España, y concretamente en el caso del Athletic Bilbao, evidencia de manera muy significativa esa centralidad masculina y al mismo tiempo, y además a costa de una periferización femenina. Porque además tengamos en cuenta una cosa, las portadas físicas, que es lo que nosotros analizamos, tienen la singularidad de tener un espacio finito, ¿no? No es como un medio digital que al final ahí puedes volcar y subir todo lo que quieras, cierto límite, pero las portadas físicas, las portadas de los periódicos físicos, tienen un espacio finito, por lo tanto ya existe una negociación de ese espacio y por lo tanto lo que se llega, cuanto más se publique sobre ellos, menos se va a publicar sobre ellos, ¿no? Cuanto más espacio ocupen ellos, menos espacio van a ocupar ellas. Por lo tanto, vemos que ya todas estas categorías y todas estas interpretaciones están entrelazadas, están bastante cruzadas y invita de alguna manera a un análisis bastante transversal. Pero no solo acaba ahí, o sea, no solamente podemos verlo de una manera sumamente cuantitativa o de una manera cuantitativa con un ligero toque cualitativo como hemos hecho hasta ahora. El léxico, como decía, no es inocente, no viene caído del cielo, no responde a criterios puramente objetivos, sino que esconde, subyace algún tipo de interpretación detrás de esa suma de palabras, ¿no?, que puede constituir un texto. Y como vemos en esta portada del correo, o en estas dos portadas del correo, el léxico nos invita a pensar que se articula un discurso muy crítico en su enfoque narrativo con el devenir del equipo masculino. Como vemos ahí, se censura, se critica, se castiga, por así decirlo, el fallo del portero del conjunto de varones, mientras que presenta una cierta condescendencia con el equipo de mujeres, ¿no? El equipo femenino, bueno, sufre una nueva derrota en casa del potente Levante. No sabemos si hubo fallos, si no hubo fallos. Da la sensación de transmitir el mensaje de, bueno, perdieron, pues bueno, pues no pasa nada, las otras eran muy buenas y ya está, ¿no? Pasemos página. Mientras que en el caso del Athletic masculino se pierde, pero además, no, es que es muy malo, el portero tuvo un error, es que esto no se puede soportar, esto es intolerable, etcétera, etcétera. Más mensajes, por así decirlo, subyacentes que se pueden sacar o que se pueden rascar de alguna manera si observamos de manera muy precisa y si ponemos la lupa de alguna manera con el léxico, ¿no? Nuevamente, más portadas del correo, del mundo deportivo, y vemos cómo en estos casos, en estos ejemplos que compartimos, se transmite una cierta sensación de excepcionalidad, ¿no? O sea, llevamos al conjunto femenino a las portadas por cuestiones que van más allá de lo meramente deportivo. Se habla de una pasión por el Athletic femenino, independientemente de que se haya perdido el partido. Hablamos de fenómenos como son, en estos dos casos concretos, jugar en San Mamés, jugar en el estadio principal del club, que está principalmente reservado al equipo de varones y que de vez en cuando abre sus puertas para acoger al conjunto femenino. Entonces, el mero hecho de jugar en San Mamés, en el estadio principal, ya es motivo de portada, pero realmente no se hace un análisis meramente deportivo, sino que se pone el foco en otros aspectos, ¿no? Jugamos en San Mamés, hay una pasión por el Athletic femenino, hay una fiesta redonda, ¿no? La gente acude en masa, se abre el estadio, o qué club más maravilloso somos que abrimos las puertas del estadio principal para las mujeres. Otro de estos fenómenos excepcionales puede ser también el hecho de batir un récord de asistencia. Hace poco, ¿no?, fue noticia que el Barcelona
batió el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en 2 ocasiones seguidas. Esta serie de récords que estableció el Barcelona de alguna manera venían a poner casi la guinda al pastel de una serie de récords que se iniciaron precisamente en un partido del Athletic femenino, un partido contra el Atlético de Madrid, que por cierto perdió y por lo tanto quedaba eliminado de la Copa, pero vemos cómo el enfoque de los periódicos no es tanto el resultado, ¿no?, sino es el hecho de que se lleguen a congregar a más de 48.000 personas en un estadio. Entonces, claro, nos podríamos preguntar todo esto a la inversa, ¿no? O sea, ¿se imaginan que el Atlético masculino pierde en casa 0-2 contra el Atlético de Madrid y queda eliminado de la Copa? ¿Se titularía de igual manera? Pues sería un drama, ¿no? Sería un drama es decir, bueno, hemos quedado otra vez fuera de la Copa, estamos eliminados, y aquí parece que el resultado da igual, ¿no? Aquí parece que lo que importa es que se bata un récord de asistencia y que se lleve a cierto número de personas al estadio. Entonces, esto nosotros lo podemos detectar a través del léxico. El léxico nos da todo esto. El léxico nos permite generar ese marco de interpretación. Y con todo ello, llegando ya al final, y estaremos deseosos de escuchar sus preguntas y atenderlas y responderlas de la mejor manera posible, establecemos una serie de conclusiones que también van en línea, ¿no?, con el resto de relacionalidades que se trataban en la investigación, pero que responden básicamente a 3 puntos principales. Uno, como venimos argumentando a lo largo de la presentación, y es que existe una jerarquización androcéntrica de la narrativa del club, ¿no?, que al final esta narrativa, este discurso en torno a quiénes somos, ¿no?, si nos referimos a quién es el Athletic, versa, gira, se posiciona en torno a una posición central ocupada por los varones. Y que esto además pues sigue una serie de rutinas androcéntricas y androcentrizadoras. Es decir, no solo es que los varones ocupen esa posición central, sino que toda la articulación que existe a partir de ese posicionamiento actúa casi como una especie de lavadora, ¿no?, que lejos de incorporar y lejos de integrar al resto de secciones del club, lo que termina es direccionando todo eso hacia un refuerzo de esa centralidad ya existente de los varones. Y por lo tanto, nos encontramos con la situación de observar una radiografía, una narrativa del club en la cual el conjunto masculino, el conjunto de varones, ocupa una posición central, nuclear, se convierte en la norma, es el Athletic, mientras que el conjunto femenino ocupa una posición periférica, actúa casi como complemento, como sumatorio del conjunto masculino, y por lo tanto se convierte en una especie de excepción. No es el Athletic, sino que es el Athletic femenino. Y como llegamos a concluir en uno de los últimos párrafos de uno de nuestros artículos, el Athletic masculino es el Athletic, mientras que el Athletic femenino está en el Athletic. Y de hecho, remarcamos los verbos porque, como pueden comprobar, y debido a la riqueza también que tiene la lengua castellana, aquí el propio verbo, el propio léxico, permite jugar con ello y permite remarcar esa centralidad que nosotros observamos. Y con todo ello, pues sin más, darles las gracias nuevamente por la invitación. Estamos encantados, a ver si la próxima vez podemos hacerlo desde México en directo, y ahora pues estaremos más que contentos y encantados de responder a sus preguntas y de charlar con ustedes. Agradecemos a Fernando y a Íñigo por la exposición. Me gustaría, por parte del coloquio, hacer una primera pregunta. Parece claro, parece evidente, ahí está la muestra de este androcentrismo periodístico en el fútbol femenil. Lo que quisiéramos preguntar es, ¿qué opciones tenemos para salir de este androcentrismo desde el periodismo, desde el fútbol? ¿Qué cosas se pueden hacer para ir cambiando esta tendencia y que no continúe así?
Muchas gracias por la pregunta. Esta vez voy a intervenir yo, no sin antes, bueno, volver a agradecer pues la invitación a participar y estar con ustedes bueno, a darles la enhorabuena por organizar coloquios con este tipo de temáticas del lenguaje inclusivo. Bueno, sobre la pregunta que nos haces, bueno, nosotros tenemos claramente que las editoriales, los medios de comunicación, los periódicos deberían tener políticas que apuesten claramente por la inclusión, por el equilibrio, por la simetría entre el deporte practicado por hombres y por el deporte practicado por mujeres. Entonces, tipos de soluciones que nosotros comentamos en nuestro propio texto. Bueno, en primer lugar, que exista una continuidad en las publicaciones. Por ejemplo, no lo hemos citado o lo hemos hecho muy levemente ahora, pero digamos que el Athletic femenino no tiene asegurado una portada, no tiene asegurada su aparición en una portada cada vez que juega un partido, ni el día del partido ni el día después del partido. Y sí lo tiene el Athletic masculino, claro. La respuesta a esto es que el deporte practicado por hombres, bueno, el fútbol practicado por hombres vende más, ¿no? Entonces, estaríamos ya en otra cuestión, la cuestión de la mercantilización, pero desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista no mercantil, deberíamos buscar una continuidad. O sea, que si tú vas a seguir, vas a hacer un seguimiento a un equipo de fútbol, pues hazlo cada vez que jueguen un partido, tanto el día del partido como el día después del partido. Segundo orden de estrategias que se podrían referir. El primero era la continuidad. El segundo orden de estrategias tendrían que ver con que existiera un protocolo estandarizado de presentación de las noticias del equipo. Esto es, en los 4 periódicos que nosotros hemos analizado, tenían ya una plataforma fija para presentar, por ejemplo, un titular, un subtitular, una imagen de mediano o gran tamaño y declaraciones de algún jugador o de un entrenador. ¿De acuerdo? Por supuesto, con los escudos, si era el día del partido, con el horario del partido y el estadio donde se va a jugar, y si es en el día después del partido, pues con el resultado. ¿De acuerdo? Pero había unos procedimientos, para el deporte practicado, para el fútbol practicado por hombres, hay protocolos estandarizados de presentación de la información. Hay normas. En cambio, para el deporte practicado por mujeres, para el fútbol practicado por mujeres, bueno, pues aquí nos ha sobrado un espacio pequeño, ¿no? Entonces se pone una pequeña fotografía y se dice, pues 4 palabras. El Athletic perdió, el Athletic femenino perdió, el Athletic femenino ganó. Y con el resultado, sobre todo, suele haber pues situaciones que son postpartido, nunca en el día del partido. Y por supuesto, un tercer grupo de estrategias que tienen que ver igualmente con una apuesta editorial decidida por, bueno, pues una mayor variedad y riqueza léxica. No decimos que al fútbol practicado por hombres haya que hacer menos referencias. Lo que pensamos es que debe haber un equilibrio y una simetría entre las referencias entre unos y otros. Debe haber una apuesta editorial clara por, más allá de cuestiones mercantiles y de venta, bueno, pues pues tener procedimientos más o menos equilibrados y simétricos de presentación de la información. Gracias por la respuesta. Me parece que en uno de nuestros foros con la doctora Belevita hay alguna pregunta. Adelante, por favor. Hola, hola. Se te escucha bien, pero hay eco, Belevita. Hola, buenas noches en España y
aquí desde México, desde la Universidad de Anáhuac, muchas gracias. Aquí estamos con estudiantes y ellos y ellas los que les quieren hacer las preguntas, así que adelante. ¿Les parece bien? Primero una ronda de preguntas y ustedes el orden que quieran responder. Bueno. Hola, yo soy Marisol y mi pregunta es si estos palabras de femenino y haciendo referencia al equipo, si de bien representan cierta dominancia por el equipo masculino, ayudan en algún modo a la representación y a dar a conocer la división femenina del equipo. Y ya, gracias. Hola, buenas tardes. Saludos desde México. Mi pregunta es que ¿cómo podría el lenguaje periodístico del fútbol español contribuir al androcentrismo en el mundo en general? Hola, bueno, mi pregunta es, pues a partir de el lenguaje periodístico, pues cómo este lenguaje puede apoyar a a las jugadoras femeninas de este deporte pues en otros lugares más que en España, o sea, puede ser aquí en México, algo así que apenas estamos empezando, pues en la liga femenina que lleva poco tiempo, cómo el periodismo puede impulsar de manera más rápida pues el fútbol femenino en otros lugares donde todavía no se inicia. Gracias. Y creo que serían todas. Ok, pues muchas gracias. La verdad es que estamos encantados de que los estudiantes pues estéis atentos a lo que estamos diciendo. Son tres preguntas muy interesantes. Voy a tratar de agruparlas en la respuesta. A lo mejor Fernando también se le puede ocurrir algo más. Digamos que en términos periodísticos, yo creo que ustedes como futuros periodistas tienen el deber o la obligación, voy a decirlo así, de intentar adoptar un lenguaje simétrico. Por ejemplo, si vamos a hablar de un deporte o de un equipo, decir el Athletic o el Pumas femenil y el Pumas masculino. O sea, no decir Pumas sin adjetivo y el Pumas femenil. O si vamos a decir la liga o el torneo de apertura, no digamos el torneo de apertura a secas para referirnos al deporte practicado por hombres y el torneo de apertura femenil, ¿no? Entonces, una solución, pues decir cuando sea deporte practicado por hombres masculino y deporte practicado por mujeres femenil. Y, bueno, no sé si se están dando cuenta que tanto Fernando como yo estamos empleando un constructo sociológico que es deporte practicado por hombres y deporte practicado por mujeres. Entonces, aunque sea una coletilla mucho más alargada, es así como nos tenemos que referir a cualquier tipo de disciplina deportiva cuando queremos hacer una distinción por sexo. Entonces, esta sería lo más apropiado, ¿no? Porque, bueno, estaría esa cuestión. Fútbol practicado por hombres, fútbol practicado por mujeres. ¿De qué manera en España ha subido y de qué manera se podría expandir la igualdad y la inclusión en otras partes del mundo? Bueno, en España tiene unas particularidades de que efectivamente existían clubs que han invertido parte de su capital en hacer que las secciones de fútbol, de deporte practicado por mujeres, pues tuvieran un mayor énfasis en la sociedad, en el sentido de que, bueno, pues cuando había que darles ese impulso, se les ha dejado el estadio principal, se han abaratado las entradas, se ha agrandado los contratos para que las mujeres puedan ser profesionales. Entonces, un punto muy importante
de cara a esto es que pues, los deportes sean profesionalizados, o sea, que las mujeres puedan vivir del deporte, como así hacen los hombres. Para mí eso es, para nosotros eso es una cuestión fundamental, por supuesto. Y bueno, no sé si Fernando quiere apuntar alguna cosilla más. Sí, en relación a, bueno, en primer lugar, gracias por las preguntas, comparto con Íñigo que son sumamente pertinentes y de hecho, en relación a la primera de las propuestas que decía Íñigo, yo quería remarcar esa simetría, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de, si al Pumas femenil le llamamos Pumas femenil, entonces al masculino hay que llamarle masculino. Y si no vamos a hacerlo así por economía lingüística, entonces ambos son el Pumas. Es decir, lo que no podemos o lo que se debería evitar es esa simetría, ¿no? Porque entonces ahí estamos denotando que la pertenencia, la inclusión de unas no es la misma que la de los unos, ¿no? De hecho, aquí en España hace, bueno, no sé si han estado al tanto, creo que sí, porque ha sido una noticia de alcance mundial y porque la protagonista juega en la Liga Mexicana, todo lo que ha ocurrido en torno a Jenny Hermoso, Luis Rubiales, etcétera, etcétera. Y bueno, después de todas las reivindicaciones que han llevado a cabo las futbolistas, una de las medidas que ha tomado la federación ha sido la de referirse a ambas selecciones como España o selección española. Ya no se hace esa distinción entre selección española masculina y selección española femenina, precisamente porque nunca existió la masculina, siempre era selección española para referirse a ellos y selección española femenina para referirse a ellas. Entonces, desde la reunión que tuvieron hace escasas semanas, se ha decidido que toda comunicación sea, o en toda comunicación se emplee el término selección española sin distinciones de ningún tipo. Por lo tanto, en resumen, hay que buscar esa simetría, tanto si vamos a incluir adjetivos declarativos como si no los vamos a incluir. Gracias por las preguntas. Una última para concluir con esta actividad. ¿Sería más fácil hacer un cambio mercadológico y cambiar el nombre? ¿Sería eso posible en España o en México antes que hacer un cambio lingüístico? ¿Qué pensarían al respecto? O sea, ¿puedes replantear la pregunta? No entiendo la primera parte. O sea, ¿cómo sería el cambio mercantil? En lugar de hablar del Athletic, se le cambiara el nombre, se le pusiera una fórmula diferente para referirse al equipo femenil, sin necesidad de ponerle igual. ¿Sería más fácil eso que hacer un cambio lingüístico en el deporte? Bueno, yo creo que podría ser una opción. No lo hemos pensado, no lo hemos hablado, pero efectivamente hay muchos equipos que no tienen sección de mujeres que se llama, que cada año cambian de nombre en función de su patrocinador. Eso ocurre mucho en el baloncesto, por ejemplo, o en el balonmano, donde cambian el nombre en función de la empresa que les patrocine. Entonces podría ser una fórmula, porque realmente la simetría se produce cuando el periodista o la persona se ve en la obligación de decir, no, estas de las que estoy hablando son mujeres, porque lo normal son los hombres. Pero todos sabemos que hombres y mujeres no, o sea, que no hay normalidad, que somos todos diversos, o sea, que no existe una cuestión normal. Entonces, en términos mercantiles, creo que es posible, pero realmente creo que tenemos que hacer el esfuerzo lingüístico, o sea, el esfuerzo de generar herramientas periodísticas que incluyan ciertos aprendizajes de este tipo, como los que estamos señalando, en el que con un poco más de esfuerzo el lector, los miles, los cientos de miles de lectores, los millones de lectores de cierta prensa, bueno, como Marca, como es Deportivo en España, que también llegan ahí a México, la prensa deportiva, pues tengamos claro que el deporte es de todos y que hay que referirse a unos u otros de la misma manera, que no es que el deporte por naturaleza sea de los hombres, que es así como se lo plasma el lenguaje actual. Tenemos que tener claro que pues,
todos y todas tenemos derecho a que se refieran a nosotros de una manera equilibrada, simétrica y sin, bueno, dejar uno al margen de otro. Pero claro, este cambio lingüístico, insisto, tiene que ir acompañado de políticas editoriales donde existan protocolos estandarizados de presentación de la información que sean simétricos. Y me refiero, o sea, nos estamos refiriendo en la práctica a que las fotos sean del mismo tamaño, los titulares sean del mismo tamaño, los subtitulares sean del mismo tamaño. Si se pregunta al entrenador o a la entrenadora, sus declaraciones tengan el mismo número aproximado de letras, siempre esto desde el punto de vista de la portada. También, claro, desde el punto de vista del interior del periódico. Entonces, bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo de prácticas más equilibradas de tratamiento del deporte, tanto practicado por hombres como practicado por mujeres. Y además yo quería añadir a lo que ha comentado Íñigo, que si bien la sponsorización podría ser una herramienta que de alguna manera ayudara a todo esto, yo sinceramente tengo mis reticencias porque si bien a nivel de club esa estrategia de emplear un nombre para el conjunto masculino y otro nombre para el femenino podría funcionar, aunque eso ya implicaría que hubiera un tercer nombre para referirse al club como tal, porque si el masculino o el femenino terminan adoptando el nombre del club, por mucho que diferenciemos, siempre va a quedar ese desequilibrio. Entonces, insisto, a nivel de club podría más o menos, yo tengo mis reticencias, podría funcionar, pero claro, ¿qué ocurriría con las selecciones nacionales, por ejemplo, ¿no? O sea, llamaríamos a la selección española masculina, pues no lo sé, la selección Iberia por la compañía aérea y a la selección femenina, a la selección Iberdrola por la eléctrica. Creo que, sobre todo a los nacionalistas les daría un patatús, les daría un ataque al corazón, pero luego ya hasta qué punto estaríamos entrando a una mercantilización de todo lo cultural ya demasiado excesiva, ¿no? Entonces, la pregunta me parece sumamente interesante porque, evidentemente, también hay que jugar con una economía lingüística, como venimos diciendo durante la presentación, pero creo que tendría las patas muy cortas en una aplicación y creo que la propuesta que hace Íñigo realmente creo que puede llegar a ser transversal, ¿no? Porque aquí nos estamos refiriendo a la variable sexogenérica, pero también hay que tener en cuenta lo amplio que es el abanico de la diversidad, ¿no? En términos étnicos, en términos de orientación sexual, en el término o en el enfoque, la variable que se nos pase por la cabeza. Por lo tanto, creo que ese ejercicio va a implicar un esfuerzo deliberado y al mismo tiempo pues va a ser más honrado o debería ser. En nombre de la Universidad de Anáhuac, México, agradecemos muchísimo su participación. Fernando, Íñigo, gracias por tomarse el tiempo para platicar con nosotros sobre su investigación y compartir estas ideas en torno al lenguaje inclusivo. Vamos de nuestra parte a hacer una pequeña pausa. En unos minutitos comenzamos la siguiente ponencia, que es la de psicología. Agradecemos, les haremos llegar, por supuesto, un reconocimiento por parte de la universidad y nuevamente agradecer su participación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hola, no sé si me escuchan, Fernando Íñigo. Sí. ¿Qué hay? Soy el director de la facultad y tuve un tema ahí con dirección y no pude ver la ponencia, ya la veré grabada. Pero nada, agradecerles mucho el que hayan participado. Desde que vi el tema, yo soy fan del Atleti. Y me moría de ganas de ver porque me parece súper interesante lo que presentaron, pero lamentablemente no pude estar, caray. Me salió un tema de la universidad. Pero bueno, ya la veré y les compartiré ahí mis comentarios, pero muy agradecido que hayan participado con nosotros. Para la Anáhuac, hacer este tipo de eventos no es fácil, porque somos
en cierto sentido muy tradicionales, pero lo que estamos haciendo en la facultad es encontrar una posición respecto al lenguaje inclusivo, siendo muy pues respetuosos de nuestro lenguaje pero también de la necesidad de incluir. Entonces agradezco mucho la aportación. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, por cierto, Fernando y yo nos conocimos también porque somos hinchas del Athletic los dos. Sí, sí, somos masoquistas, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Bueno, no nos va tan mal este año. Sí, no, siempre, va bien. Siempre digo que los hinchas del Athletic somos la viva representación del mito de Sísifo. Cuando estamos a punto de colocar la piedra siempre se cae y seguimos intentándolo y bueno, llegará el día. Sí, además bueno, aquí en México hay una peña muy fuerte, muy importante, y mi hijo, y aquí cada vez que ponemos la tele y estamos viendo el partido, así es que, pues sí, por encima del resultado somos de la familia del Atleti. Bien, muy bien. Pues nada, muy que bien. tengan un muy buen día y buen fin de semana también. Gracias, y de nuevo muchas gracias por participar, es que ricasco. Eso regatik. Ez dago zergatik, agur. Agur. Agur.